Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bien hallados seáis, nobles oyentes, en este nuevo cónclave de Ilustres Anónimos, aquel venturoso espacio donde los arcanos más profundos de historia, literatura y cultura son desvelados. Vuestra compañía solicito yo, Víctor, vuestro humilde relator, en esta jornada que promete ser tan fascinante como el más enrevesado de los enigmas literarios que jamás se hayan presentado. ¿Era en verdad William Shakespeare ese emblema inmortal de las letras inglesas, el artífice genuino de las obras a él atribuidas? Aventuraos conmigo a través de los siglos y las especulaciones en pos de teorías que desafían lo establecido y que, tal vez, nos revelen verdades insospechadas. Preparaos para adentraros en el núcleo mismo de un misterio que ha cautivado tanto a eruditos como a legos por generaciones incontables. ¿Qué tal estáis? Ha sido la entradilla emulando el lenguaje shakespeariano, el lenguaje isabelino. Espero que estéis muy bien, espero que hayáis tenido una semana muy buena y que cojáis esta semana con muchas ganas. Ya estamos en marzo, ya nos hemos metido en marzo. Como digo siempre, ya sé que me repito, pero parece que ayer fue principio de año y no, ya estamos en marzo. Pero bueno, espero que estéis muy bien, espero que os coja todo muy tranquilos y que si no lo estáis, pues espero que estéis mejor esta semana que entra. Así que eso, y vamos a hablar de lo que digo, de William Shakespeare, del impostor William Shakespeare. Vamos a hablar de este autor que tanto nos ha dado y tampoco físicamente hablando nos ha dejado. Así que nada, espero que os parezca muy interesante. Y continuando, antes de que nos lancemos al abismo de esta controversia, permitidme ofreceros un breve esbozo de quién fuera este William Shakespeare. Surgido en el año del Señor de 1564 en la bucólica Stratford-upon-Avon, ha sido ensalzado como el más excelso de los escritores en lengua de Albión y un coloso sin par en el panteón de la literatura universal. Con un legado que abarca 38 comedias, tragedias e historias, además de 154 sonetos y otras poesías, sus obras han trascendido fronteras y épocas. Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth, nombres que resuenan en el poder de lo eterno y que han sido objeto de estudio, interpretación y devoción a través de los siglos. Mas, ¿qué diríais si os revelase que existe una conjetura defendida por no pocos sabios y aficionados que pone en tela de juicio la autoría de Shakespeare por sobre esas inmortales creaciones? Dicha teoría arguye que Shakespeare, de cuna humilde y educación presumiblemente limitada, carecía del conocimiento y la sofisticación requeridos para engendrar obras de tan magna envergadura. Aseveran que las alusiones culturales, el entendimiento de las maquinaciones europeas y el detallado conocimiento de las cortes y lenguas extranjeros presentes en sus textos son disonantes de lo que de él se conoce. ¿Cómo podría entonces un hombre de tan modesta extracción haber plasmado con tal precisión los entresijos de la nobleza y la realeza, o poseído un entendimiento tan agudo de las leyes y la ciencia médica? La teoría del impostor sugiere que el verdadero autor era alguien dotado de un acceso más inmediato a dichos saberes y experiencias, quizás un individuo de más alta alcurnia o con una formación más robusta que usó el nombre de William Shakespeare como máscara o fachada para publicar su obra. A lo largo de los años han surgido varios candidatos propuestos como el verdadero Shakespeare, cada uno respaldado por distintos cúmulos de pruebas y teorizaciones. Desde nobles y cortesanos hasta escritores y filósofos de la época, la lista de posibles autores reales es tan vasta como intrigante. Mas, ¿cuánto de veracidad hay en todo esto? ¿Hemos errado acaso durante siglos sobre la identidad del más grande escritor de lengua inglesa? ¿O es esta teoría meramente el producto de nuestra
fascinación por el misterio y una subestimación de las capacidades de un hombre del pueblo. En el episodio el día de hoy nos entregaremos a desentrañar estas cuestiones, examinando las evidencias, explorando las teorías alternativas y quizás acercándonos un poco más a la verdad oculta tras el mito de Shakespeare. Bienvenidos. Y ya pasando a un lenguaje más llano, a un castellano más normal, al castellano del día a día, vamos a pasar a la primera parte, ¿no?, de este programa. Vamos a pasar un poco, vamos a conocer un poco a este personaje que escribió sobre tantos personajes, ¿no? Y que se ha convertido pues, en un personaje por derecho propio. Para entender por qué la autoría de Shakespeare ha sido cuestionada, primero debemos mirar hacia su origen. William Shakespeare, como decía antes, nació en 1564 en el seno de una familia de clase media en Stratford-upon-Avon. Su padre, John Shakespeare, fue un comerciante que tuvo cierto éxito, pero también enfrentó dificultades financieras, y su madre, Mary Arden, provenía de una familia de prósperos agricultores. Aunque esto le proporcionó una infancia estable, no había nada en su entorno inmediato que presagiara la monumental influencia que tendría en la literatura inglesa. Se cree que Shakespeare asistió a la escuela de gramática local, donde habría recibido una educación típica de la época, centrada en el latín, los clásicos y posiblemente algo de griego. Sin embargo, no hay registros de que haya continuado o continuara su educación en una universidad, lo que plantea preguntas sobre cómo adquirió su vasto conocimiento de la historia, la literatura, la filosofía y las lenguas extranjeras que se reflejan en sus obras. Tras su educación, Shakespeare se casó a los 18 años con Anne Hathaway, y sí, se llama como la actriz contemporánea de ahora, Anne Hathaway. De hecho, hay una cosa muy curiosa, que Anne Hathaway y su marido, parece ser que nuestra Anne Hathaway se parece bastante a la Anne Hathaway que se casó con Shakespeare. Pero bueno, como decía, se casó a los 18 años con esta Anne Hathaway, con quien tuvo 3 hijos. Los registros históricos muestran un periodo perdido en la vida de Shakespeare, entre mediados de la década de 1580 y principios de la década de 1590, después del cual emerge en la escena londinense como actor y dramaturgo. En 1594 se convirtió en miembro importante de la compañía de teatro Lord Chamberlain's Men, que más tarde se nombraría como The King's Men. Es aquí donde surge el enigma. ¿Cómo un hombre de tan modesto origen y educación formal limitada llegó a ser el autor de una obra tan rica y diversa? Las obras de Shakespeare no solo abarcan una amplia gama de géneros y temas, sino que también muestran un conocimiento detallado de las costumbres y la política de la corte, la ley, la filosofía clásica y la sociedad de su tiempo. A pesar de las dudas sobre su capacidad para escribir estas obras, existen registros contemporáneos que atribuyen claramente las obras a Shakespeare, documentos legales, registros de publicaciones y testimonios de contemporáneos, como Ben Jonson y John Emmons, y además Henry Condell, quienes compilaron el primer folio de sus obras, apuntan sin lugar a dudas a que Shakespeare de Stratford era el autor. Sin embargo, los escépticos argumentan que estos documentos no prueban que Shakespeare escribiera las obras, sino simplemente que las obras fueron publicadas, atribuidas o representadas bajo su nombre. Plantean la posibilidad de que Shakespeare haya sido el rostro público de un autor o autores desconocidos, posiblemente debido a razones políticas o sociales que requerían anonimato. Y no sería tan raro. Hay que pensar en una cosa. Hoy por hoy, el ser actriz o actor no está mal visto. Es un trabajo, incluso es un trabajo que está bastante valorado. Ya no solamente pienso en el cine, pienso también en el teatro. Y bueno, pues es un trabajo dentro del mundo de la cultura y las letras muy, muy preciado y muy valorado. Hay que pensar totalmente lo contrario en esos siglos, ¿no?
estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, incluso más adelante, los actores tenían la fama que tenían, no siempre estaban bien vistos. Es más, las mujeres tenían prohibida la representación o su participación en la representación de obras de teatro, hasta tal punto de que Romeo y Julieta, en su estreno, Julieta era un hombre. Esto es así, y esto fue así durante muchísimo tiempo. Con esto lo que quiero decir es que si alguien de alta alcurnia, como decía antes, alguien de la nobleza, alguien con poder, alguien importante, habría escrito estas obras, que ahora más adelante veremos, a estos sospechosos, no habría podido, no habría querido ser reconocido o ser atribuido todo esto a él mismo, ¿no? Porque incluso correría peligro su propio estatus y su propia vida, ¿no? Estamos hablando de hasta ese punto. Bueno, pues ya tenemos a nuestro William Shakespeare, nuestro por derecho, nuestro por universal, casado con Anne Hathaway, 18 años, que pasó por la escuela de gramática presuntamente. Tuvo unos años que estuvo desaparecido, que no se sabe mucho de él, al menos 5 años. Y bueno, y sabemos que más adelante, cuando ya volvemos a saber de él, es que pasó a formar parte de una compañía de teatro, ¿no? Bueno, es toda la evidencia y toda lo que sabemos, ¿no? En este caso sobre William Shakespeare. Pues vamos a pasar ahora, en esta segunda parte, a los posibles sospechosos de haber sido William Shakespeare, porque vuelvo a decirlo de antes, este programa es sobre William Shakespeare, el impostor. William Shakespeare no escribió sus obras de teatro. Vamos a verlo desde ese punto de vista, y vamos a ver quiénes son estos posibles sospechosos. Y comenzamos esta exploración de los candidatos alternativos con Sir Francis Bacon, que os sonará muchísimo, un renombrado filósofo, estadista y escritor, conocido por su promoción del método científico y sus contribuciones a la filosofía. Pues vamos a empezar con Francis Bacon, Sir Francis Bacon. Y para que conozcáis un poco más de él, vamos a hablar un poco de quién era, dar un poco de contexto, ¿no? Y biografía a Sir Francis Bacon. Bueno, pues Sir Francis Bacon nació en el 1561 y falleció en 1626. Fue un destacado filósofo, científico, jurista y político del Renacimiento inglés. Ahí es poco, ahí es nada. Conocido por desarrollar el método científico. Bacon sirvió como fiscal general y como Lord Canciller de Inglaterra, puestos bastante importantes, y su vida estuvo marcada por la ambición, la controversia y la caída en desgracia por corrupción. No vamos a hablar de la corrupción en la política, que esto está muy ahora en boca de todos. Su obra filosófica y científica abogaba por un nuevo enfoque empírico hacia el conocimiento, subrayando la importancia de la observación y la experimentación. ¿Cuál es su vinculación con Shakespeare? Bueno, pues los partidarios de Bacon argumentan que su vasto conocimiento y su interés en codificar conocimientos a través de códigos secretos y cifrados lo hacen el candidato ideal como el verdadero autor detrás de las obras de Shakespeare. Sugieren que Bacon utilizó la literatura como medio para diseminar sus ideales y conocimientos de manera anónima, debido a las posibles repercusiones, como hablaba antes, políticas y sociales de sus ideas avanzadas. Se ha especulado que Bacon podría haber empleado esteganografía, que es básicamente una técnica de ocultación de mensajes dentro de textos, para implantar pistas de su autoría en las obras. Una leyenda muy popular sostiene que Bacon era el líder de una sociedad secreta, la Orden de la Rosacruz, la Orden de los Rosacruces, que buscaba influir en la sociedad mediante el arte y la literatura. Los baconianos a menudo citan paralelismos temáticos y estilísticos entre las obras de Bacon y Shakespeare como evidencia de su teoría, pero sin embargo, o en este caso, a pesar de la fascinación por estas ideas, no hay una evidencia documental directa que vincule a Bacon con la autoría de las obras.
Pues Sir Francis Bacon es el primero de los posibles autores, ¿no? Los que podrían ser autores en vez de William Shakespeare. Vamos a pasar con el siguiente, Christopher Marlowe. Christopher Marlowe nació en el 1564, y falleció en 1593, bastante joven. Fue un dramaturgo, poeta, traductor contemporáneo de Shakespeare, considerado uno de los grandes innovadores del teatro isabelino, y es que lo fue. Marlowe es conocido por obras como Doctor Fausto y Tamerlán el Grande. Su vida estuvo llena de misterio y controversia, incluidas acusaciones de espionaje, herejía y homosexualidad. Su muerte temprana, pues, como decía, pues murió con unos 29 años. Su muerte temprana en una pelea en un bar ha sido objeto de especulación y teorías de conspiración. Christopher Marlowe fue bastante importante en la escena teatral londinense en aquella época. Y bastante importante, y era un tipo que era bastante culto. La teoría marlowiana, vamos a llamarla así, propone que Marlowe fingió su muerte en 1593 para escapar de cargos de herejía y continuó escribiendo bajo el seudónimo de William Shakespeare. Los defensores de esta hipótesis señalan similitudes estilísticas y temáticas entre las obras de ambos autores, así como la repentina mejora en la calidad de las obras de Shakespeare poco después de la muerte de Marlowe, sugiriendo una transición de autoría. Como decía antes, Shakespeare volvemos a saber de él en 1594 y Marlowe presuntamente fallece en 1593, con lo cual, bueno, pues ahí lo dejo. Una leyenda relacionada con Marlowe es que era un agente secreto para el gobierno inglés, lo que explicaría tanto su muerte misteriosa como la necesidad de adoptar un seudónimo. Los marlovianos también han intentado identificar códigos y anagramas en los textos de Shakespeare que apuntarían a Marlowe como el verdadero autor, aunque estos hallazgos son disputados y considerados especulativos por los críticos. Bueno, pues como siempre, ¿no? Vamos por el segundo. Hemos hablado de Sir Francis Bacon, ahora hemos hablado de Christopher Marlowe. Bueno, todo lo que sea la teoría de la conspiración, bueno, pues siempre tiene sus detractores, ¿no? Vamos a decirlo así, y tiene quien apoya, ¿no?, estas teorías, ¿no? Siempre que nos movemos en el ambiente, ¿no?, de la especulación, pues queda mucho en los ojos, ¿no?, de los que vemos, o en los ojos de los que leemos todas estas teorías, el creernos o no creernos y el dar pábulo o no a estas leyendas o estas teorías que corren por ahí, ¿no? Bueno, pues Christopher Marlowe ha sido el siguiente sospechoso. Os invito a que busquéis sobre Christopher Marlowe, sobre sus obras, porque de nuevo fue un dramaturgo bastante importante, ¿no?, en la escena isabelina de la época. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente y quizás uno de los más importantes. Y es que vamos a hablar de Edward de Vere, el conde de Oxford. Edward de Vere, nacido en 1550, se destacó en la corte isabelina no solo por su título nobiliario, sino también por su profundo mecenazgo en las artes. Como miembro de la alta nobleza, de Vere tuvo una vida compleja, repleta de drama tanto personal como político. Su educación fue de la más alta calidad disponible en la época, recibiendo instrucción en disciplinas clásicas, literatura, historia y esgrima, entre otras. Además, sus viajes por Europa les pusieron a una amplia gama de influencias culturales y artísticas que, según algunos, se reflejan en la diversidad temática y geográfica de las obras atribuidas a Shakespeare. De Vere no fue ajeno a la controversia. Su vida estuvo plagada de escándalos, incluyendo disputas familiares, deudas considerables y relaciones amorosas turbulentas. Estas experiencias, argumentan los oxfordianos, le proporcionaron el material necesario para escribir obras con personajes complejos y situaciones cargadas de conflicto y emoción. La teoría oxfordiana sostiene que de Vere
es el autor detrás del seudónimo William Shakespeare. Los proponentes de esta idea apuntan a las similitudes entre los eventos de la vida de De Vere y los temas recurrentes en las obras shakespearianas, como las intrigas políticas, los dilemas morales y las complejidades del amor y la identidad. Además, su conocimiento de la aristocracia, las costumbres de la corte y los asuntos internacionales, algo que un dramaturgo de origen humilde como Shakespeare tendría dificultades para adquirir, se refleja con profundidad en el canon shakespeariano. Los oxfordianos también destacan la calidad literaria de los escritos conocidos de De Vere, aunque escasos en comparación con la obra de Shakespeare, argumentando que demuestran su capacidad para producir literatura de gran calibre. Sostienen que De Vere utilizó el nombre de Shakespeare para mantener anonimato y proteger su estatus social, que podría haberse visto comprometido por una carrera en el teatro, considerado en aquel tiempo, como decía antes, una profesión de baja categoría para alguien de su rango. Una de las leyendas más fascinantes que surgen de la teoría oxfordiana es la creencia de que las obras de Shakespeare están salpicadas de referencias ocultas a la vida personal de De Vere, sus secretos y sus escándalos. Esta leyenda sugiere que los sonetos de Shakespeare, en particular, contienen claves cifradas o alusiones veladas que sirven como confesiones personales de De Vere, ofreciendo una mirada íntima a sus experiencias, sus triunfos y sus tragedias. Los defensores de esta teoría han intentado descifrar estos mensajes ocultos, buscando paralelismos entre los detalles biográficos de De Vere y las narrativas y personajes de las obras shakespearianas. Aunque esta interpretación ha sido recibida con escepticismo por parte de la comunidad tradicional, continúa alimentando la fascinación y el debate en torno a la autoría de las obras. Sin embargo, un desafío significativo para la teoría oxfordiana es la fecha de muerte de De Vere en 1604, ya que varias de las obras más importantes de Shakespeare se publicaron o representaron después de esta fecha. Los oxfordianos han propuesto varias explicaciones para este anacronismo, incluyendo la posibilidad de que las obras fueron completadas antes de su muerte, que no sería tan raro, y publicadas posteriormente, o que existió un arreglo para que continuaran siendo lanzadas bajo el nombre de Shakespeare tras su fallecimiento. No sería tan raro, la verdad es que no. La figura de Edward de Vere, el conde de Oxford, y la leyenda que lo rodea como posible autor real de las obras atribuidas a Shakespeare sigue siendo uno de los misterios literarios más intrigantes. Como decía, aunque la evidencia definitiva sigue siendo elusiva, el rico tapiz de su vida, sus conexiones con la corte isabelina y las complejas teorías y leyendas que lo vinculan con Shakespeare continúan capturando la imaginación de estudiosos, escritores y aficionados por la literatura de la misma manera. Pues Edward de Vere, el conde de Oxford, como decía antes, no sería tan raro, era una persona que pertenecía a la nobleza, que tenía una serie de conocimientos, un título nobiliario, y al final pues eso lo que provoca, o en esa época lo que provocaba es que estuviera mal visto que escribiera. Y cuando digo que estuviera mal visto que escribiera, sé lo que digo, es decir, se consideraba algo de baja cuna, de bajo estatus, es decir, un conde, un marqués, alguien de la nobleza no escribía novelas, no escribía teatro, no escribía. No era algo que estuviera bien visto, ¿no? Con lo cual, si Edward de Vere hubiera sido tan prolífico, que no lo pongo en duda esta teoría, además creo que es una de las más, de las más cercanas si hubiera y fuera real que Shakespeare no es el autor de sus obras, la verdad es que los conocimientos, la vida de Edward de Vere, son lo más cercano a alguien con la experiencia necesaria para poder escribir sobre lo que Shakespeare escribió. Así que, Edward de Vere, el conde de Oxford, no nos íbamos a quedar sin tener un conde en la historia. Y vamos a pasar pues con otro conde. Y es que vamos a hablar de William Stanley, el sexto conde de Derby. William Stanley, nacido en 1561, se destacó no solo por su nobleza, sino también por su espíritu aventurero y su profundo interés en las artes y la cultura.
Sus viajes por Europa le permitieron explorar una variedad de culturas y literaturas, brindándole una perspectiva única que era inusual para la Inglaterra de su tiempo. A través de sus aventuras, Stanley se encontró en el corazón del Renacimiento europeo, absorbiendo influencias de los centros culturales más vibrantes del continente. Su vida estuvo marcada por episodios que parecen sacados de las propias obras de Shakespeare. Desde duelos por cuestiones de honor hasta complejas intrigas políticas, Stanley experimentó de primera mano los dramas que luego se reflejarían en el teatro isabelino. Esta experiencia directa con la aventura y el conflicto, combinada con su educación y su acceso a los círculos intelectuales y artísticos de la época, le habrían proporcionado material abundante para cualquier obra literaria. Pues el conde de Derby, el sexto conde de Derby. ¿Y qué vinculación tenía con Shakespeare? Bueno, pues los defensores de la autoría de Stanley argumentan que su vida itinerante y su inmersión en las culturas europeas le dieron una perspectiva y un conocimiento que se reflejan en la amplitud geográfica y cultural de las obras de Shakespeare. La familiaridad de Stanley con la nobleza y su pasión por el teatro, combinadas con su capacidad para financiar producciones teatrales, sugieren que tenía tanto los medios como el motivo para escribir y promover obras bajo un seudónimo. La idea de que Stanley utilizara a Shakespeare como fachada para su propia escritura se basa en la noción de que su posición social le habría dificultado, como hablábamos antes con Edward de Vere, ser reconocido abiertamente como dramaturgo. En una época en la que el teatro comenzaba a florecer, pero aún enfrentaba prejuicios de ciertos sectores de la sociedad, el anonimato habría ofrecido a Stanley la libertad de explorar sus ambiciones literarias sin comprometer su estatus. Una leyenda particularmente fascinante sugiere que William Stanley vivió una doble vida, moviéndose en los círculos literarios de Londres bajo un alias. Esta teoría se alimenta de relatos de la época que hablan de un misterioso patrocinador y participante de la escena teatral londinense, cuya identidad real nunca fue revelada. Los partidarios de esta teoría señalan que tal alias habría permitido a Stanley ser un actor clave para el desarrollo del teatro isabelino, influenciando su dirección y contenido mientras mantenía su identidad en las sombras. Aunque faltan pruebas documentales directas que vinculen a Stanley con las obras de Shakespeare, los defensores de su autoría apuntan a paralelismos entre su vida y los temas explorados en las obras. Argumentan que solo alguien con su experiencia y conocimiento podría haber escrito con tal autenticidad sobre lugares lejanos, costumbres extranjeras y las complejidades de la vida de la corte y más allá. Bueno, pues William Stanley, el sexto conde de Derby, y es que tanto su vida como las leyendas que lo rodean como posible autor de las obras de Shakespeare ofrecen, ¿no?, una narrativa rica y compleja que, bueno, pues que nos desafía, ¿no? Desafía nuestras percepciones sobre la autoría y la creación literaria. Si bien es verdad que la evidencia definitiva de su mano, ¿no?, en las obras de Shakespeare puede ser un poco esquiva, bueno, pues si exploras su vida, ¿no?, y las teorías que lo vinculan con el bardo de Avon nos invitan un poco, ¿no?, a pensar y a reconsiderar lo que sabremos sobre la literatura del Renacimiento inglés. Y bueno, y las misteriosas circunstancias que rodean algunas de las obras más célebres de la lengua inglesa. Así que bueno, pues el sexto conde de Derby. Es importante lo de sexto porque allí se hace mucho. Sexto conde de Derby, William Stanley. Y vamos a pasar a la siguiente, y he dicho la porque es una mujer que no iba a quedarse atrás. Y vamos a hablar de otra noble, de otra condesa. Y vamos a hablar de Mary Sidney Herbert, la condesa de Pembroke. Y es que esta Mary Sidney Herbert, nacida en 1561 y fallecida en 1621, fue una figura central en el Renacimiento literario inglés y una de las mujeres más eruditas de su tiempo. Para que nos digan, y lo vuelvo a decir y lo digo mucho en muchos programas, las mujeres han sido y han tenido siempre papeles muy importantes, y esto hay que recordarlo. Hermana de Sir Philip Sidney, un poeta y soldado renombrado, Mary fue una patrona de las artes y ella misma una escritora y traductora talentosa.
Su salón literario en Wilton House fue un centro de actividad cultural y reunió a algunos de los más destacados intelectuales y artistas de la época. Los defensores de la teoría de que Mary Sidney Herbert podría haber sido la verdadera autora detrás de las obras de Shakespeare destacan su excepcional educación, su cercanía con el círculo literario de la época y su habilidad demostrada en la escritura y la poesía. Argumentan que como una mujer en una era que limitaba severamente las oportunidades femeninas en las artes, Sidney Herbert habría tenido que publicar su obra bajo el nombre de un hombre para ser tomada en serio y evitar el escrutinio social. Y esto no sería tan raro, porque incluso a día de hoy, siglo XXI, sigue pasando que hay autores y autoras, incluso en el siglo XX pasó, autoras que publicaron con nombre de hombre, incluso autores que publicaron con seudónimos como Stephen King, por ejemplo. Incluso eso, autores y autoras que se han presentado a premios con un seudónimo por el simple temor de que se supiera quién eran y eso ya hiciera de corte, ¿no? Para evitar darles un premio, ¿no? Bueno, pues no era tan raro, y menos siendo una condesa, como es en este caso, la condesa de Pembroke. Bueno, pues una fascinante leyenda alrededor de Mary Sidney gira en torno a su obra La tragedia de Antonius, una traducción de la obra de Robert Garnier, que algunos ven como precursoria de las tragedias históricas de Shakespeare. Aunque no hay pruebas concretas de su autoría sobre las obras shakespearianas, los partidarios señalan el uso innovador del lenguaje, la profundidad de los personajes y la presencia de temas y estilos literarios similares a los de Shakespeare como indicativos de su posible contribución. Bueno, pues aquí tenemos a Mary Sidney Herbert, la condesa de Pembroke, como otra posible sospechosa en este juego de sombras que nos hemos montado. Y para poner más cartas encima de la mesa, es que, por ejemplo, Shakespeare escribe Romeo y Julieta, supuestamente, y no estuvo nunca en Verona, no conoció Verona. ¿Por qué escribes sobre una ciudad que no conoces? ¿O por qué? Bueno, vamos a decirlo mejor. ¿Por qué estableces la historia, una tragicomedia súper importante como ha sido Romeo y Julieta en la literatura inglesa y en la literatura universal, en una ciudad de la que no tienes ningún tipo de conocimiento? ¿No te sentirías más cómodo escribiendo y desarrollando la historia en una ciudad que conozcas o que por lo menos hayas visitado o tengas algún conocimiento sobre ella? Bueno, pues entre otras cosas, ¿no? Es decir, también el tema de la cultura, ¿no? De la sabiduría adquirida o de los conocimientos adquiridos por William Shakespeare, teniendo en cuenta quién fue su padre, quién fue su madre y dónde nació, dónde creció y cómo, lo que estudió y lo que no estudió. Cuesta entender que tuviera un conocimiento eso tan amplio y tan pues tan detallado, ¿no? De las costumbres de las cortes, de la política, de los asuntos financieros, de la cultura en general. Bueno, pues es un poco todo lo que hace que este William Shakespeare, nuestro William Shakespeare de hoy, esté un poco en la picota, y que sea un impostor, Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente parte del programa y vamos a hablar de los argumentos que hay contra la teoría del impostor, que también hay que ver el otro lado. Bueno, pues después de sumergirnos en el fascinante mundo de los candidatos alternativos para la autoría de las obras de Shakespeare, es crucial que volvamos nuestra atención, como decía, hacia los argumentos que defienden la perspectiva tradicional, la perspectiva aburrida. A pesar de las intrigantes teorías que hemos explorado, existen sólidos argumentos y evidencias que respaldan la idea de que William Shakespeare, el hombre de Stratford-upon-Avon, fue de hecho el verdadero autor de las obras que le han sido atribuidas a lo largo de los siglos. En el corazón del debate sobre la autoría de las obras de Shakespeare, los registros históricos emergen no solo como testigos silenciosos de su tiempo, sino como voces poderosas que afirman la conexión entre el hombre de Stratford-upon-Avon y el impresionante legado literario que lleva su nombre.
Estos documentos, que varían desde registros bautismales hasta complejos legales y prefacios literarios, tejen una red de evidencia que ubican a William Shakespeare en el epicentro de la producción literaria de su época. Los registros bautismales, por ejemplo, de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Stratford-upon-Avon, confirman el nacimiento de William Shakespeare el 26 de abril de 1564, anclándolo firmemente en el lugar y el tiempo que conocemos como suyo. Más allá de su nacimiento, los documentos legales, incluyendo testamentos, acta de compra de propiedades y registro de litigios, frecuentemente mencionan a Shakespeare no solo como ciudadano y hombre de negocios, sino en su rol de dramaturgo y actor. Estos documentos nos ofrecen una ventana a su vida, demostrando su integración y participación en la comunidad teatral y literaria de Londres. Quizás aún más elocuentes son los testimonios de sus contemporáneos. Ben Jonson, un célebre dramaturgo de su época y a menudo considerado rival literario de Shakespeare, de estos incluso se ha llegado a decir que alguna toña se llevaron, porque tuvieron enfrentamientos entre ellos, le rinde un homenaje póstumo en el prefacio del primer folio de 1623, referido como el Soul of the Age, alma de la época. Este folio, compilado y publicado por Jane Hemings y Henry Condell, dos actores y colegas cercanos de Shakespeare, reúne por primera vez la mayoría de sus obras de teatro, asegurando su legado. El prefacio no solo celebra la genialidad literaria de Shakespeare, sino que también lo nombra explícitamente como el autor, contrarrestando las dudas sobre su autoría. El primer folio, este folio de 1623, es particularmente significativo en la discusión sobre la autoría. Este volumen, titulado Mr. William Shakespeare Comedies, Histories and Tragedies, es la primera colección importante de sus obras y sirve como el registro más completo de sus piezas teatrales. La dedicación y los prefacios del folio, escritos por quienes conocieron a Shakespeare personalmente, no dejan lugar a dudas sobre su autoría. La implicación de Hemings y de Condell, quienes trabajaron estrechamente con Shakespeare durante años, en la compilación y en la publicación de este folio, refuerza la atribución de las obras a Shakespeare. Estos registros históricos, cuando se examinan en conjunto, ofrecen una robusta refutación a las teorías que cuestionan la autoría de Shakespeare. Lejos de ser meras formalidades burocráticas, estos documentos y testimonios constituyen un mosaico de evidencia que pinta un retrato vívido de Shakespeare, no solo como un ciudadano de su tiempo, sino como el autor indiscutible de algunas de las más grandes obras de la literatura inglesa. Ahora voy a dar la contra a todo esto. Al defender la autoría de Shakespeare, estos registros nos invitan a reconocer la extraordinaria confluencia de talento, oportunidad y expresión literaria que caracterizó su vida y obra. Nos recuerdan que, aunque el misterio puede rodear muchos aspectos de su existencia, la evidencia de su autoría permanece clara y convincente, sostenida por los testimonios de aquellos que lo conocieron mejor. Digo que iba a dar la contra porque, evidentemente, aunque esto me lo he preparado y lo he redactado y he guionizado todo esto, tengo que ponerlo. Tengo que poner, evidentemente, la teoría, la oficial, ¿no? La que dice que William Shakespeare fue William Shakespeare, que las obras de William Shakespeare fueron de William Shakespeare. Y aquí nos dice, no, es que estos Hemings y Condell, junto con él, ¿no?, que trabajaron junto con él bastante estrechamente, incluso Ben Jonson, dan fe, ¿no?, de que esta compilación fue de obras de Shakespeare. Ya, pero hemos hablado de esto, ¿no? Hemos hablado de Edward de Vere, hemos hablado de William Stanley, y por ejemplo en el tema de William de Vere, debido a su pronta muerte en 1604, vamos a decirlo así, se nos dice, ¿no?, incluso en esa teoría se nos llega a decir que lo que hace Edward de Vere es dejar todos estos legados, estas obras
se las deja, ¿no?, a esta persona para que siga publicándolas incluso después de su muerte, ¿no?, que es al acuerdo al que habrían llegado, con lo cual eso no quita de que Shakespeare realmente no fuera el autor de sus obras, sino que realmente lo único que fue es dando a cuentagotas, dando salida a esas obras que le dejaron ya preparadas y escritas. Bueno, pues es que esto, claro, contradice todo lo anterior, ¿no? Es decir, sí, por supuesto. Claro, yo tengo aquí X cientos de obras, ¿no? Son todas mías y ya está, y voy sacando a una por año. Bueno, sé que la expresión está muy mal dicha, o es muy poco adecuada hoy por hoy, pero ha habido escritores que han tenido negros, esto no sería la primera vez. En el sentido de que había otra gente que les escribía los libros. ¿Por qué no? Porque en el siglo XVII, en el siglo XVI, XVII, esto no podría pasar. Podría pasar incluso de una forma muchísimo más sencilla que ahora, porque ahora tenemos herramientas que nos ayudan, ¿no?, a ver cuando hay plagios, a ver cuando, bueno, pues una serie de cosas, ¿no? Incluso al final, las mentiras tienen las patas muy cortas, como se suele decir, y se suele coger a la gente que utiliza a segundos, ¿no?, para que les escriban sus libros. Bueno, pues esto vendría a contradecir un poco toda esta teoría oficial sobre que Shakespeare fue Shakespeare de verdad. Evidentemente, esa teoría está ahí. William Shakespeare fue William Shakespeare. Y si es o no un impostor, queda a cuenta de cada uno, ¿no?, el creerlo o no creerlo. Pero bueno. Pues nada, vamos a seguir. Vamos a hablar un poco también hemos hablado de estos registros históricos, ¿no?, que defienden esta autoría de Shakespeare, presuntamente. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la educación, ¿no?, de William Shakespeare, o en la época de William Shakespeare. Y es que el debate sobre la educación de William Shakespeare a menudo se centra en la percepción de que un hombre de origen modesto, como lo fue él, y con una educación formal limitada, no podría haber producido obras de tan profunda complejidad y erudición. Sin embargo, esta suposición no solo subestima la calidad de la educación disponible en la Inglaterra del siglo XVI, sino que también ignora el ambiente cultural rico y diverso en el que Shakespeare sí vivió y trabajó. La educación en la escuela de gramática de Stratford-upon-Avon, a la que Shakespeare habría asistido, era de hecho rigurosa y abarcadora, especialmente en lo que respecta al estudio del latín, los clásicos y la retórica. Estas escuelas, aunque accesibles principalmente para los hijos de la burguesía y la nobleza local, proporcionaban una formación sólida que rivalizaba con la educación universitaria de la época en ciertas áreas. Los estudiantes se sumergían en las obras de autores clásicos como Virgilio, Ovidio y Cicerón, aprendiendo no solo a traducirlos, sino también a imitar sus estilos de escritura. Esta inmersión en los clásicos habría dotado a Shakespeare de un amplio conocimiento de la mitología, la historia, la filosofía y las técnicas literarias que son evidentes en su obra. Bueno, pues esto es un punto a favor. Aquí no hay nada que decir. La retórica, ¿no? El valor de la retórica, el arte de la persuasión y el uso efectivo del lenguaje ocupaba un lenguaje central en su currículum. Shakespeare habría aprendido a construir argumentos coherentes, a utilizar figuras retóricas con destreza y a apreciar la belleza y el poder de la palabra, habilidades que brillan a lo largo de su obra. La capacidad de jugar con el lenguaje, de doblarlo y transformarlo para evocar emociones profundas o transmitir complejas verdades humanas es una de las señas de identidad de su genio literario. Luego también, al trasladarse a Londres, Shakespeare entró en un vibrante panorama cultural y teatral que habría servido como una educación continua. La ciudad era un crisol de ideas, lo es a día de hoy, y una encrucijada de culturas, ofreciendo un acceso sin precedentes a una variedad de influencias literarias y artísticas. La experiencia directa en el teatro, trabajando tanto como actor como dramaturgo, habría profundizado su comprensión de la psicología humana, el drama y la estructura narrativa. La interacción con otros dramaturgos, poetas, actores y mecenas habría ampliado más su horizonte intelectual y creativo.
Bueno, pues es que Londres era lo que era, lo es a día de hoy y lo era en aquella época. Y es que eso, seguimos, en Londres Shakespeare se habría movido en círculos que incluían algunas de las mentes más brillantes de su tiempo, desde intelectuales y filósofos hasta artistas y músicos. Esta red no solo habría proporcionado inspiración y conocimiento, sino también un foro para el debate y la discusión, que son elementos cruciales al final para el crecimiento intelectual. La colaboración y el intercambio de ideas eran comunes y Shakespeare pudo haber tenido acceso a libros, manuscritos y discusiones sobre temas que variaban desde la política hasta la ciencia, enriqueciendo aún más su base de conocimientos y su perspectiva del mundo. Bueno, pues otro punto a favor. Antes he dicho, escribe Romeo y Julieta, nunca está en Verona. ¿Cómo? ¿No? ¿Se te ocurre? Bueno, pues a lo mejor este conocimiento le llegó a través de terceros. Evidentemente el Renacimiento italiano era el Renacimiento por excelencia, con lo cual el conocer Italia a través de los ojos de su cultura, su arte, en boca de otras personas no hubiera sido tan raro, y donde mejor, ¿no?, de que situar una obra del Renacimiento que bueno, pues que en la Verona del siglo XVII o del siglo, bueno, pues sería, ¿no?, una explicación. Y es que considerar la educación de Shakespeare como insuficiente es al final pasar por alto el contexto rico y estimulante en el que vivió y creó, como decía antes. La combinación de una sólida educación en la escuela de gramática con su posterior inmersión en la efervescente vida cultural y teatral de Londres habrían proporcionado a Shakespeare una amplia gama de conocimientos y experiencias. Estos elementos, combinados con su innato talento literario y su aguda observación del comportamiento humano, formaron la base sobre la cual pudo construir su legado literario, uno que sigue resonando con nosotros siglos después hasta el día de hoy. Bueno, pues es un poco lo que sabemos. Tenemos más argumentos. El argumento de la colaboración. La práctica de la colaboración en la época de Shakespeare también ofrece una explicación muy plausible para la variedad y la erudición de sus obras. Es bien sabido que Shakespeare colaboró con otros dramaturgos en varias obras, una práctica común en el teatro del Renacimiento. Esta colaboración podría haber facilitado el intercambio, como decía antes, de conocimientos y experiencias, contribuyendo así a la diversidad temática y estilística de su obra. Por lo que decía antes, yo no conozco Verona, pero a lo mejor estoy trabajando con un actor o con otro autor que sí que ha viajado y conoce Italia, ¿no? Pues quién mejor que una persona que está en el mundo de la cultura y el arte para que me explique cómo y me describa cómo es una ciudad, ¿no? Bueno, pues sería totalmente plausible, ¿no? Finalmente, no debemos subestimar la capacidad innata de Shakespeare para observar y capturar la esencia de la condición humana. Su aguda observación de la naturaleza humana, combinada con su habilidad para plasmarla en palabras, pudo haber sido el fruto de su talento natural y su experiencia de vida, más allá de cualquier educación formal o aristocrática. En conjunto, todo esto que hemos visto, todos estos argumentos, construyen un caso, si esto fuera un juicio, ¿no?, y fuéramos el abogado defensor, construyen un caso convincente a favor de la autoría de Shakespeare, mientras que las teorías alternativas, haciendo de abogados del diablo, ofrecen una fascinante exploración de qué podría haber sido. La evidencia tangible y el respaldo histórico inclinan la balanza, hacia el hombre de Stratford-upon-Avon. Como en todos los grandes misterios de la historia, quizás, y solo quizás, nunca tengamos una respuesta definitiva. Sin embargo, la discusión y el debate en torno a la autoría de Shakespeare demuestran que este personaje, que nuestro William Shakespeare, nos continúa fascinando y la relevancia de su obra, un testimonio de su genio, ya sea nacido en Stratford o contra todo pronóstico en otro lugar. Bueno, pues ahí tenemos los a favor, ¿no?, de las teorías a favor de William Shakespeare. Y casi que acabando ya, nos queda poquito. ¿Por qué? ¿Por qué persiste la teoría del impostor? Bueno, pues después de navegar a través de las turbulentas aguas de la teoría del impostor de Shakespeare, llegamos a una pregunta fundamental.
¿Por qué? Porque después de tantos siglos, la discusión sobre la autoría de las obras de Shakespeare sigue capturando nuestra imaginación. ¿Qué nos dice esta persistente teoría sobre nosotros mismos y nuestra relación con la literatura y la historia? Bueno, parte de la respuesta básicamente yace en nuestra fascinación innata por el misterio, y es que nos encanta. Nos encanta. Los seres humanos estamos programados para buscar respuestas, para resolver puzzles y desentrañar enigmas. La idea de que el autor más célebre de la literatura inglesa podría no ser quien pensamos que es, añade un nivel de intriga y misterio a su obra que nos atrae irresistiblemente. Esta teoría convierte la vida y la obra de Shakespeare en un rompecabezas literario a gran escala que desafía a cada nueva generación a intentar resolverlo. Además, la teoría del impostor de Shakespeare refleja un deseo más profundo de corregir la historia, de buscar una verdad más compleja y matizada detrás de la narrativa aceptada. En una era de reevaluación crítica de las figuras históricas y sus legados, la teoría ofrece una oportunidad para cuestionar las historias establecidas y explorar alternativas más inclusivas o explicativas. Existe también un elemento de elitismo en la persistencia de la teoría. La incredulidad de que un hombre de origen relativamente humilde y educación formal limitada pudiera alcanzar tales alturas de genialidad literaria refleja prejuicios subyacentes sobre la clase y la educación. La búsqueda de un autor más adecuado, un aristócrata, un erudito, un hombre de mundo, revela mucho sobre cómo valoramos el conocimiento y el talento. Finalmente, la duradera discusión sobre la autoría de Shakespeare subraya la relevancia continua de este autor en nuestra cultura. Sus obras siguen siendo estudiadas, interpretadas y amadas, no solo por su belleza lingüística y profundidad emocional, sino también por su capacidad para generar debate y reflexión. La teoría del impostor, por muy probable o improbable que sea, mantiene viva la conversación sobre Shakespeare, invitándonos a resolver el enigma, ¿no? Y a volver a sus obras con una mirada fresca y preguntas nuevas. En conclusión, mientras navegamos por las corrientes de la historia, la literatura y el misterio, la teoría del impostor de Shakespeare nos ofrece una valiosa lección. La búsqueda de la verdad, ya sea en la historia, en la literatura o en la vida, es un viaje sin fin, lleno de giros inesperados y descubrimientos sorprendentes. Quizás nunca sepamos con certeza quién escribió las obras del bardo de Shakespeare, pero en el proceso de explorar esta pregunta aprendemos mucho más sobre nosotros mismos, nuestra sociedad y el inquebrantable poder de la narrativa. Y así, queridos y queridas oyentes, llegamos al final de nuestro viaje a través del laberinto de la autoría de Shakespeare. Hemos explorado las profundidades de la teoría del impostor, desentrañado los argumentos, las evidencias y las fascinantes figuras propuestas como los verdaderos autores detrás del nombre de Shakespeare. Hemos considerado también las sólidas defensas de la autoría tradicional, recordándonos la importancia de la evidencia y el contexto histórico en nuestra búsqueda de la verdad. En nuestro camino, hemos descubierto que más allá de la pregunta de quién escribió las obras de Shakespeare, yace una exploración más profunda de qué significa la autoría, cómo entendemos y valoramos el genio y cómo la historia y la literatura se entretejen en narrativas que definen nuestra cultura. Hemos visto cómo las teorías del impostor reflejan nuestros propios prejuicios y deseos, y cómo la figura de Shakespeare, tanto el hombre como el mito, sigue siendo un espejo de nuestras inquietudes y aspiraciones culturales. Personalmente, encuentro que la discusión en torno a esta autoría de Shakespeare, aunque es fascinante, no disminuye ni el impacto ni la importancia de las obras en sí mismas. La belleza de la poesía de Shakespeare, la profundidad de sus personajes y la universalidad de sus temas y mensajes trascienden la cuestión de quién pudo haber sostenido la pluma. Las obras de Shakespeare, independientemente de su autoría, siguen siendo un testimonio del poder del arte para capturar la complejidad de la experiencia humana, desafiando las barreras del tiempo y el espacio. Y ahora sí, y acabando y volviendo a la lengua del bardo, os llamo, fieles escuchantes, a la contemplación.
no meramente sobre el artífice de tan inmortales escritos, sino también sobre el porqué de su persistente eco en nuestras almas. ¿Qué nos revela esto de nuestro ser más íntimo, de nuestro anhelo por la belleza, la veracidad y la equidad? Sea cual fuere vuestra postura en la contienda sobre el verdadero autor, mi deseo es que esta travesía os haya otorgado nuevos horizontes sobre el cuestionar, el indagar y, por encima de todo, el valorar el arte y las letras que nos definen y ennoblecen. Y con esto nos despedimos de nuestro capítulo consagrado al enigma de la autoría shakespeariana. Ha sido una odisea de pasión, repleta de misterios desvelados y hallazgos insospechados, y mi mayor anhelo es que os haya inspirado a ver las obras de Shakespeare y quizás toda la literatura bajo una nueva luz. Mi gratitud por vuestra compañía en este episodio de Ilustres Anónimos. Si este viaje a través de la historia, el misterio y la literatura ha encontrado favor en vuestros oídos, os ruego no olvidéis suscribiros y compartir nuestro humilde programa. Nos aguardan más enigmas, relatos y discusiones en futuras entregas. Aseguraos, pues, de acompañarnos nuevamente. Hasta entonces, persistid en el cuestionamiento, en la exploración y sobre todo en el goce del inagotable placer de la lectura. Que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene. Hasta que nos encontremos de nuevo.